Curso de lectura y escritura en el contexto digital. Clase 2. Estrategias para la lectura digital. ¿En qué plataformas consume más información? ¿En libros impresos o en medios digitales? En realidad, el consumo de información se ha inclinado favorablemente hacia las plataformas emergentes y las nuevas tecnologías. Para poder hacer una inmersión efectiva y aprovechar toda la información en el contexto digital, es necesario crear estrategias de comprensión lectora para el contexto digital. ¿Cómo comenzar? Hay conceptos básicos que son fundamentales para entender y utilizar correctamente el idioma. Hablaremos sobre la gramática y la ortografía. La gramática es la estructura de una lengua y dominarla es esencial para comunicarnos de manera clara y efectiva. La ortografía es crucial para una comunicación escrita, efectiva y profesional. ¿Qué es la gramática? Para explicar qué es la gramática, hagámoslo con la definición de qué es la gramática. Dice: la gramática es el conjunto de reglas y principios que rigen el uso de la lengua, incluye las formas de las palabras, se combinan para formar frases y oraciones, así como la función de cada palabra dentro de una oración. ¿Cuáles son las oraciones? La gramática es el conjunto de reglas. Hay una conjunción y esta conjunción indica que la idea no se ha terminado y tiene otro complemento y principios que rigen el uso de la lengua. Se dice gramática o gramática. ¿Escuchan la diferencia con acentuación? ¿Qué son reglas y principios? Es lo mismo. Reglas son normas que siempre deben cumplirse y principios son normas que pueden realizarse en la mayor medida posible. ¿De qué acabamos de hablar? De morfología, sintaxis, fonología y semántica. Digamos que son las 4 hijas más queridas de la gramática. ¿Qué es la fonología? Se enfoca en los sonidos del habla y cómo se produce. Tomemos la palabra casa. La fonética analiza cómo pronunciamos cada sonido individualmente. K, A, S, A. Los fonemas son los sonidos más pequeños que distinguen significado. ¿Ustedes se acuerdan cuando en el colegio la profesora preguntaba: esta es la M y la M con la A, ma? ¿Y qué dice? Mamá. Algo así. Al entender la fonética podemos mejorar nuestra pronunciación y asegurarnos de que somos comprendidos correctamente. Lea. Laboratorio experiencial para el aprendizaje. ¿Qué es la morfología? La morfología se encarga de estudiar la estructura de las palabras. Las palabras se componen de morfemas, que son las unidades más pequeñas de significado. Hagamos un ejemplo con una palabra que nos describa. ¿Qué tal increíble? Increíble. Ble. Se compone de 3 morfemas. In, prefijo que indica negación. Creíble, raíz que significa que se puede creer, y ble, sufijo que forma adjetivos. Comprender la morfología nos ayuda a entender cómo se forman las palabras y cómo cambian para expresar diferentes significados. ¿Qué es la sintaxis? La sintaxis se enfoca en cómo se combinan las palabras para formar oraciones. Cada palabra en una oración tiene una función específica. El gato duerme en el sofá. Tomemos la siguiente oración. La sintaxis analiza la estructura de la oración. El gato es el sujeto, duerme es el verbo, en el sofá es el complemento, que es circunstancial del lugar. Si fuera más específico, como el gato duerme en el sofá café o el gato duerme en el sofá de María, sería un complemento específico del lugar. Entonces, el sujeto indica quién realiza la acción, el verbo describe la acción y el objeto recibe la acción. La estructura de una oración es esencial para transmitir el significado correcto. Por ejemplo, cambiar el orden de las palabras puede alterar completamente el sentido de una oración. El sofá donde duerme el gato. El sujeto ahora es el sofá. ¿Duerme el gato en el sofá? Al poner el verbo de sujeto se vuelve pregunta, etc. ¿Qué es la semántica? La semántica se ocupa del significado de las palabras y oraciones. Nos ayuda a comprender cómo las palabras pueden tener diferentes significados según el contexto. Tomemos de ejemplo la palabra banco. ¿Cuántos significados a la palabra banco se le ocurren? Banco puede significar una institución financiera. Banco puede ser un asiento, se sentó en el banco del parque. Para los que son del mundo futbolero, bancar es respaldar. Yo banco al técnico de Millonarios. Hay una definición de detonación y connotación. Denotación, significado literal de la palabra. Connotación, significado adicional que puede variar según el contexto y la cultura.
Entender la semántica nos permite interpretar correctamente el significado de las palabras y oraciones, evitando malentendidos. La primera estrategia para la lectura, sea tradicional o digital, es comprender los conceptos básicos de la gramática. En resumen, hemos hablado de fonética, morfología, sintaxis y semántico. Entender estos componentes nos permiten comunicarnos de manera efectiva y precisa.